Bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. Muchas gracias por acompañarnos en una entrega más. Como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Redes Culturales Taurinas, en Instagram, en Facebook, en nuestro programa de YouTube con el mismo nombre y por supuesto en nuestra página, redesculturalestaurinas.org. Hoy vamos a hablar de un tema distinto, una forma distinta de hablar sobre tauromaquia. Primero que nada, darle las gracias a Antonio José Pradel por sentarse aquí a platicar con nosotros. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias, María Ángeles. Muchas gracias a vosotras. Y ahora sí que como tema hemos escogido la tauromaquia como materia y objeto para la reflexión estética. Esperamos que les guste. Como siempre, un saludo a mi compañera y amiga Ferraro. Y bueno, pues para empezar presentamos a nuestro invitado. Antonio José Pradel es escritor y editor, director de Minotauro, periódico de toros y toreros, autor de 3 ensayos sobre tauromaquia, Elogio y refutación de la quietud, El gesto justo y El último tercio. También ha escrito y publicado y dado conferencias sobre flamenco. Pues te damos la bienvenida y como siempre entramos en estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se puede ver una corrida de toros en la plaza? ¿De qué manera se puede observar, se puede ver, se puede analizar una corrida de toros en la plaza? Plaza, lo fundamental, en mi opinión, es ir con los menos prejuicios posibles, digamos. Con el bagaje que tenga cada uno, obviamente. Y hay muchas maneras de, no digo tanto de disfrutar, sino de entender o aproximarse a la tauromaquia. Obviamente el que ha tenido una relación con el mundo de los toros desde niño, ¿no? Porque, o bien porque le han llevado sus padres o porque por el ambiente en el que se crió, la fiesta de los toros formaba parte del ambiente en el que se movía naturalmente desde niño, obviamente esa persona va a ser un tipo de espectador que no, especial, digamos, no tan habitual, cada vez menos, desgraciadamente. Pero bueno, el acercamiento a la corrida de toros depende de cada espectador. Yo creo que hay tantas visiones de una corrida como espectadores ahí en la plaza. Uno de las formas más fascinantes de ver toros, digo desde mi punto de vista que, bueno, estoy acostumbrado a ver, no digo muchísimas corridas al año, pero bastantes corridas al año, es que atender a diferentes cuestiones que se desarrollan en la Plaza de Toros. Y una de las más interesantes desde mi punto de vista es atender a las reacciones del público según lo que está aconteciendo allí. Yo generalmente a la plaza que más voy es a la Plaza de las Ventas, donde el público es bastante peculiar y donde tiene una incidencia especialmente marcada, digamos, sobre lo que acontece en el ruedo. Ocurre en todas las plazas, el público influye en lo que ocurre en el ruedo, pero obviamente en las plazas más importantes o de más repercusión, como pueden ser Sevilla, Madrid, aquí en España o la Monumental de México, obviamente lo que se genera en el público influye de manera decisiva en lo que acontece en el ruedo y a la inversa. Desde mi punto de vista, digo, como espectador, muchas veces intento ver la corrida como si no supiera nada de todo, o como si fuera la primera vez que voy a los toros. Recuerdo nítidamente la primera vez que entré a la Plaza de las Ventas. No era la primera vez que iba a los toros, pero sí la primera vez que entré a las ventas. Y el impacto de asomarme al recinto, no lo olvidaré nunca. Y de alguna manera, siempre que voy a los toros, voy con la misma fascinación, capacidad de asombro, sorpresa. Digo, es algo que nunca me abandona. Creo que es la mejor forma de encarar una tarde de toros, digamos. Ya digo que para mantener esa fascinación creo que es importante mantener cierta inocencia, digamos. Me gusta mucho compartir tendido en diferentes sectores de la plaza, sectores más rigurosos, menos rigurosos, arriba, abajo, digo, fluctuar por la plaza, porque se aprende mucho de las reacciones del público, de las reacciones y de cómo diferentes sectores de la plaza encaran la corrida, ¿no? Hay un tipo de espectador que me fascina, que es el que va con el colmillo retorcido de entrada ya, a constatar tarde tras tarde, digo, hay abonados en Madrid que van a constatar tarde tras tarde que aquello es un desastre, todo.
todo, desde la empresa, la confección de carteles, los toros, los toreros, por supuesto, y más si son figuras. Todo es para constatar que la tauromaquia no ya es que esté en decadencia, es que la tauromaquia que vale es la que ellos vivieron en su juventud. Pero aún así siguen yendo a los toros, ¿no? Eso sí, no están dispuestos a dejarse arrebatar por una faena de Roca Rey, ¿no? Por mucho que el ambiente les diga lo contrario, ¿no? Digo, este tipo de espectador me fascina. Obviamente no comparto esta visión de la tauromaquia, porque siempre yo considero que es muy bonito asistir a ese momento en el que ocurre algo extraordinario en la plaza y que parece que el público está a veces pues ajeno a lo que acontece allí. Y cuando ocurre algo realmente extraordinario, toda la plaza, como si fuera un solo ser, digamos, se manifiesta, ¿no? Y aquello se te transmite. Digo, es la mejor manera de aprender a valorar lo que pasa en el ruedo, ¿no? Dejarte impregnar por lo que esa masa, el público, experimenta en un momento dado. Ahora yo te voy a hacer una pregunta que no tiene tanto que ver con esta inocencia de acercarse a las corridas de toros o de este misterio, y al mismo tiempo sí. Hablamos a veces de que hay una geometría en el toreo. ¿Hay una geometría en el toreo? ¿Y cómo se podría definir? Y al mismo tiempo también escuchamos de muchos aficionados, como dices, de estos del colmillo a veces retorcido o de estos muy doctos, muy estudiados, hablar de la verticalidad, la vertical, la vertical. Yo quiero preguntarte por la verticalidad y por cómo definir esta geometría. Pues mira, en cuanto a la geometría, es cierto que es un lugar común en muchas conversaciones de aficionados. Surge generalmente este tema, ¿no? La geometría del toreo, porque entre otras cosas, grandes escritores taurinos como José Bergamín, particularmente, escribieron páginas deslumbrantes sobre este concepto aplicado a la tauromaquia. Algo muy importante que puede enlazar con lo que hablábamos antes es que lo que como aficionado lees durante ¿no? Durante muchos años, te vas interesando, vas leyendo cosas, las vas contrastando con lo que ocurre en la plaza. Hay muchos conceptos que te tienes que creer previamente pero que no has experimentado por ti mismo como espectador, ¿no? Yo creo que este de la geometría es particularmente interesante. A los toreros de máxima categoría, ¿no? Siempre se les canta, se les alaba el hecho de que dominan la geometría del toreo. Pero esto, cuando lo escuchas de joven o lo lees, te lo puedes creer, más o menos, ¿no? Puedes dar por hecho que es así, pero hasta que tú no lo percibes por ti mismo, no comprendes lo que es. Tengo una experiencia con un amigo venezolano con el que estudiaba conmigo en Madrid, que no había ido a los toros nunca. Y una tarde que toreaba José Tomás en Madrid, de hecho, era la primera tarde que volvía a torear en Madrid después de haberse dejado el año anterior un toro vivo sí, un toro de Adolfo, que literalmente se lo dejó vivo y se montó la mundial en las ventas. Bueno, pues después de aquella volvía José Tomás a las ventas con una expectación, como podéis imaginar, tremenda. Y yo le dije, pues mira, hoy es el día para que vaya por primera vez a los toros. Y lo primero que me dijo, después de una gran faena por la que le dieron dos orejas y salió por la puerta grande, lo primero que me dijo es que había entendido aquello de lo que yo le hablaba de la geometría del toreo, que lo había entendido y me lo explicó muy bien, me lo explicó muy bien. Es dibujante. La verdad es que en el toreo de José Tomás específicamente se puede apreciar perfectamente cómo el toreo se puede leer como una cuestión de tirar líneas rectas entre la trayectoria del toro, ¿no? y la vertical del torero. En este caso, particularmente apreciable o entendible, si quieres llamarlo así, precisamente por la quietud del torero y por la nítida línea que separa al toro en su trayectoria del torero quieto y vertical. Digo, lo de la geometría del toreo es una forma
muy visual y creo que bastante correcta de explicar a alguien que no sabe de toros en qué consiste o dónde está el valor de la geometría, el valor de la tauromaquia como arte. Aquí en Madrid, los que tuvimos ocasión de muy pequeños de ver a Antonio Chen Antoñete en su vuelta a los ruedos en los años 80, ya un torero mayor, mayor para la época, con 50 años, sin facultades físicas, digamos, para salir corriendo, era milagroso ver a ese hombre, ¿no?, dominar la escena a base de distancias, a base de controlar las distancias a las que el toro se le iba a arrancar, controlar las distancias, las querencias del toro y que con los mínimos gestos, porque el toreo no es un deporte ni algo que requiera de alardes atléticos, ¿no? Es decir, quietud, distancia y valor, claro. Valor para ver llegar al toro y pasárselo lo más cerca posible. Bueno, Antonio, y yo creo que ahorita vamos a tocar un tema que muchas veces se habla, es una palabra que usamos frecuentemente, ¿no? Pero me gustaría que nos explicaras desde tu punto de vista. Para ti, ¿qué sería la quietud y por qué valdría la pena refutarla? Este concepto de quietud aplicada a la tauromaquia, obviamente, cuanto más quietos está el torero, más emociona al público. Al público de todo tipo, quiero decir, al que sabe y al que no sabe. La quietud siempre se le ha cantado a los toreros, como signo de valor, digamos, y como signo también de una voluntad estética, digamos, por parte del matador. Yo escribí un libro titulado Elogio y refutación en la quietud, con dos toreros paradigmáticos en la cabeza, paradigmáticos de los últimos 25 años de tauromaquia, que son José Tomás y Morante de la Puebla. Yo era partidario de José Tomás desde que lo vi de novillero. Me fascinaba su puesta en escena, su forma de estar en la plaza, obviamente su manera de torear, pero me empecé a mosquear un poco cuando su legión de partidarios le empezaban a cantar y a elogiar como la estatua, ¿no? Le llegaban a... Y en tauromaquia, la estatua fue Don Tancredo, que fue es una forma de toreo bufo. Y lo que hacía Don Tancredo, por mucho valor que tuviera, tanto él como su performance, si lo queréis llamar así, eso no es torear. Por lo tanto, llamarle a un torero la estatua no lo veía yo, no me acababa de cuadrar. Y insisto, sus partidarios más acérrimos le cantaban esta cuestión de la quietud, cuando para mí José Tomás era mucho más que un torero que se está quieto. Digo, lo de estarse quieto y hacer alarde de valor, pues sí, evidentemente tiene mucho mérito, pero la tauromaquia de José Tomás era mucho más que eso. Eso por una parte. Y luego el que me puso sobre, digamos, sobre la pista de lo que yo estaba contando era Morante de la Puebla. No solo con su tauromaquia fascinante, también desde novillero, sino porque en sus manifestaciones públicas, en alguna de sus entrevistas, él venía a decir que la quietud, la quietud de un torero en la plaza tapa muchos defectos. No lo decía como de mérito de José Tomás, que siempre lo calificó de un torero, digo, extraordinario. Sí, él se refería más bien a los imitadores de José Tomás. Es decir, aquellos que al abrigo, digamos, o al hilo de la tauromaquia de José Tomás hacían alarde de quietud, pero sin torear como José Tomás. Quiero decir, sin hacer el toreo como hay que hacerlo, digamos. Es decir, además, dentro de los cánones, el parar, templar y mandar siempre me resultó enigmático este de parar, ¿no? Porque en principio, ¿qué se para? Hay que parar, se para el toro, se para el torero, se paran los dos y después de parar viene todo lo demás, quiero decir. Insisto, cantarle la quietud a un torero en sí mismo no es un valor no. Por eso quise escribir este libro, Elogio y refutación de la quietud, para contrastar estas dos tauromaquias tan
diferentes, pero tan complementarias a la vez, la de José Tomás y Morante de la Puebla, y creo que entre los dos se genera el canon de lo que estamos viviendo ahora, digamos. Son dos tipos de tauromaquia que siguen vigentes, obviamente, a día de hoy, y que hasta cierto punto yo creo que perdimos una oportunidad extraordinaria de haber marcado, pues, si no una edad de oro, una edad extraordinaria. Quiero decir que fue una pena que no entraran más en competencia directa, digamos, porque sí es cierto que eran dos tauromaquias, insisto, muy, muy diferentes y que de alguna manera yo creo que colmaban toda la fascinación que puedan tener los diferentes tipos de aficionados por diferentes tipos de tauromaquia. Es curioso como José Tomás, la tauromaquia de José Tomás, en mi opinión, la tauromaquia de verticalidad y quietud pasmosa, ¿no? Tiene poco recorrido, mientras que Morante de la Puebla ha seguido evolucionando, yo diría que es prácticamente de año en año, digamos. Son dos tipos de conceptos diferentes. En este sentido, creo que la vía de José Tomás es más, por decirlo de alguna manera, más corta. Creo que fácilmente el toreo o el arte del toreo se puede vincular o relacionar con otras artes donde prima el cuerpo humano, como, como instrumento de la obra, como parte de la obra. A propósito del gesto justo, yo quisiera saber qué tan importante son para ti la medida y el gesto dentro de la tauromaquia. Pues mira, para empezar, me gustaría decir que dentro de este mundo de inteligencia artificial que parece que lo va a acabar copando prácticamente todo, hay un ámbito de experiencia que no va a poder sustituir nunca, que es aquella que tiene que ver con la experiencia del cuerpo, con la experiencia o con la presencia del cuerpo del artista. Las artes en las que necesariamente el cuerpo del artista tiene que estar presente. Pensemos bueno, en teatro, en música en vivo, en mimo, experiencia, bueno, performance, lo que quieras, ¿no? Dentro de todas estas artes del cuerpo, por decirlo de alguna manera, la tauromaquia obviamente tiene un papel, yo diría que paradigmático, porque no solo requiere la presencia del cuerpo del artista en escena, sino porque en este caso, obviamente, el artista se juega algo más que su reputación artística o su significación artística. En este sentido, la tauromaquia es un arte, insisto, paradigmático, y creo que los toreros van a ser los últimos a los que no pueda sustituir la inteligencia artificial. Quiero decir, frente a un animal ante el que te estás jugando la vida, para poner de acuerdo a 20.000 personas que se emocionan con lo que estás haciendo, creo que es puede que sea el último ámbito de resistencia, en este sentido, catártica que pueda quedar. En cuanto al gesto, mira, hoy hemos estado homenajeando a Santiago Martín El Viti en la Peña Antoniete del Club Matador. Y venía pensando que es muy emocionante cómo cuando homenajeas a un torero además, ¿no? Un torero de categoría, pues que se ha quedado en la memoria de tantos aficionados y que ha quedado en el imaginario de la afición taurina, ¿no? Lo que al final están quedando son un repertorio, una serie de gestos en acción, ¿no? Que van decantándose en la memoria del aficionado. Y los toreros, cuando se expresan o cuando necesitan expresarse o cuando hablan de toros, inmediatamente recurren al gesto para explicar aquello de lo que están hablando. Esto es fascinante, es fascinante. Tuvimos ocasión hace un par de años de, de conocer personalmente a Rafael de Paula y hablar con él, y sentado en una silla para explicar aquello de lo que estaba hablando, necesitaba mover las manos todo el tiempo. Y era fascinante ver cómo, digamos, la memoria del cuerpo
guarda recuerdo de todo este repertorio de gestos decantados a lo largo de tantos años. Los toreros, al fin y al cabo, lo que se van transmitiendo de generación en generación es un repertorio de gestos. Y a lo que asistimos hoy en día en una corrida de toros es a una gestualidad anacrónica, es una gestualidad que solo tiene sentido en la plaza de toros. Y es más, un torero que adquiere rasgos, digamos, que se salen de esa gestualidad que forma parte de la tradición de la tauromaquia, digamos, pierde sentido en la plaza. A ver si me explico. Lo vemos todos los días. Toreros que salen y nada más hacer el paseillo, se meten al callejón y empiezan a estirarse como si fueran a correr una maratón o empiezan a hacer gestos atléticos. Y son gestos desubicados de esa tradición que, como insisto, la tauromaquia es un reducto de gestos que vienen de antiguo, de muy antiguo, y que son gestos que se han forjado frente al toro. Esta es otra cuestión muy a tener en cuenta en relación a lo que importa la imagen o lo que ha importado la imagen en la transmisión de los toreros de generación en generación y en la evolución de la tauromaquia. Antiguamente, antes de que hubiera fotografía y vídeo, los toreros se transmitían este saber ancestral de la lidia frente al toro, se lo transmitían de palabra y por medio de gestos. Los toreros aprendían de otros toreros viéndolos en la plaza frente al toro. Y en las tiendas, obviamente, y en el campo, hablando repertorios de gestos que se iban decantando a lo largo del tiempo, hasta que con la aparición de la fotografía primero y del vídeo después, los toreros ya pueden tener otro repertorio gestual que van adquiriendo y que van incorporando. Esto es muy, sí, muy, lo he hablado con algunos toreros y es fascinante hablarlo con ellos de cómo para muchos de ellos la fotografía, es decir, la imagen fija, tiene más importancia o más relevancia para ellos que la imagen en vídeo, porque digamos son imágenes que tienen fijas en la cabeza y que les ayudan a ellos a la hora de torear de salón, incorporar esos gestos de toreros que les han apasionado, que les fascinan, para, digamos, esa evolución de la tauromaquia hacia una quietud del torero, en contraste con la horizontalidad, el movimiento del toro, se ha ido acentuando con los años, con el paso del tiempo, cada vez más. La importancia del gesto en tauromaquia es fundamental. A un torero esto es muy evidente, a un torero se le puede percibir con solo hacer el paseillo. Digo, se puede percibir hasta qué punto se cree, por decirlo de alguna manera, que es torero. Hay toreros a los que se les percibe, digamos, que hay algunos que tienen más afición que otros, por decirlo de alguna manera. Bueno, Antonio, oyéndote, se me viene mucho a la mente esta frase que muchas veces decimos entre aficionados, ¿no? Cuando hablamos de que el traje de luces es transparente. Lo que percibimos en el tendido es los sentimientos, la forma de ser del torero. Yo creo que mientras más transparente es el traje, más se transmite una faena, más nos llena como aficionados, ¿no? A los que estamos en el tendido. Y entonces viene la siguiente pregunta, no sé, pensando un poco en esto. ¿Cómo entender el cuerpo como instrumento y ofrenda? Como canal y cáliz de una experiencia estética compartida, ¿no? Cuando es esa transmisión que se da entre lo que sucede en el ruedo y lo que estamos en el tendido, lo que nos hace emocionarnos, lo que nos hace llenarnos con el toreo ahora sí que con el toreo que vemos a través del torero. ¿Tú cómo lo entiendes? ¿Cómo lo defines? Mira, hubo en una ocasión un bailador flamenco extraordinario, sevillano, que se llama Israel Galván. Él tiene un espectáculo que se llama Arena, inspirado en el mundo del toro. Son 6 coreografías, como si fuera una corrida. Él lo presentó en su día en el Teatro Maestranza de Sevilla, en una Bienal de Flamenco, pero hace unos años, en 2018, tuvo ocasión de inaugurar la Bienal de Flamenco de Sevilla bailando ese espectáculo en la Maestranza, en la Plaza de Toros. Fue algo
extraordinario, maravilloso. Y hablando con él, él me explicaba que, que, entre otras cosas, me había sorprendido. Claro, la cuestión era cómo bailas en ese escenario, cómo llenas ese escenario, ¿no? Que algunos toreros decimos, ¿cómo llenan la plaza, ¿no? Y lo consideramos, eso es dificilísimo, llenar la escena, ¿no? En este caso, un bailador como un bailador consumado, digo. Decía, una de sus preocupaciones era decir, joder, ¿cómo lleno yo ¿no? Un cuerpo bailando flamenco, por muy virtuoso que sea, ¿no? Es difícil. Y él me decía, es curioso cómo en la plaza el mínimo gesto se percibe perfectamente. Claro, los toreros bastante tienen con enfrentarse al toro como para pensar en estas cosas, ¿no? Digo, obviamente están en otra esfera de experiencia. Pero los espectadores sí percibimos el mínimo gesto. Claro, el traje de luces es transparente. Es que el mínimo titubeo se percibe, ¿no? En este sentido, los toreros son artistas, o sea, para mí el torero, ¿cómo decirlo? Por hablarlo simplemente, el peor torero del mundo para mí ya tiene un valor extraordinario. Valor no solo de enfrentarse al toro, sino artístico en sí mismo. De hecho, creo que muchos aficionados, como decía Ramón Gaya, ¿no? El pintor, en un texto extraordinario, él decía, el torero torea por nosotros, ¿no? Nosotros, los aficionados, podemos hacer literatura si queremos o comentar la jugada, pero es gracias a que hay un torero allí jugándose el tipo, ¿no? Que nos sustituye, digamos. En este sentido, pues, al menos en mi caso, eh, creo que muchos aficionados somos toreros frustrados, digamos. Y de alguna manera nos gusta ponernos en su piel, ¿no? De alguna forma. Pero la experiencia del torero no tiene comparación, no hay un arte equivalente en el que, primero, la relación que se establece entre animal y humano es única en el mundo. O sea, no hay nada equivalente, porque al torero le va la vida en el entendimiento del animal y en anticipar sus reacciones. Quiero decir, en 15 a 20 minutos, este hombre tiene que entender la psicología de ese animal no ya para torear artísticamente o cortarle las orejas, sino para salir de aquello medio airoso, digamos. En ese sentido, el cuerpo del torero expuesto frente a un peligro que para cualquier otro mortal no es que ya sea evidente, es que lo más lógico es que te llevara por delante, ¿no? Pues yo creo que parte de la fascinación que mantiene al público en vilo es justamente por esto, ¿no? Por esa exposición del cuerpo, por esa ofrenda del cuerpo, insisto, el torero está allí en sustitución de nosotros. Nosotros cómodamente sentados en el tendido, por muy cara que nos haya salido la entrada, el boleto, eh, pues siempre tenemos que estar de alguna manera, yo lo siento así, yo en deuda con el torero. Insisto, más allá de que artísticamente salga mejor o peor aquí. Rafael de Paula, perdón, tiene una expresión extraordinaria que es que lo que cuenta es la intención. Lo que cuenta es la intención. Más allá de que el pase salga limpio, rematado, en la cadera, más allá de que aquello salga como, ¿no? Como un milagro, lo que cuenta es la intención. Y a los toreros se les nota la intención. Se les nota la intención pues eso, de jugarse la vida para sublimar un arte sin igual, vamos. Se les nota la intención. Y aquí, bueno, pues así voy a hacer un guiño a los detractores de la tauromaquia, porque de repente también se les nota la intención de torear al público, de despedir el toro hacia afuera, o sea, esa intención también se nota. Pero bueno,
Hablando precisamente de esta corporeidad, que la corporeidad lo que hace es nombrar la complejidad humana, ¿no? Yo digo todo el tiempo que existen tres cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional o mental y el cuerpo espiritual, pero podríamos decir que también existen el cuerpo mágico, místico, el cuerpo cultural. Bueno, de ahí yo te pregunto, Antonio, ¿qué importancia tiene la corporeidad dentro de la tauromaquia? Y aquí otra vez interpelando a los detractores de la tauromaquia que creen que vamos los taurinos únicamente a ver cómo al toro se le, se le ponen las banderillas o recibe el puyazo. O sea, a ver, explícales a ellos la importancia de la corporeidad, por favor. Pero en cuanto a la corporalidad, un poco insistir en esta cuestión que hablaba de que frente a otras expresiones artísticas en las que, digamos, el artista deja su obra y el crítico de turno, el comisario de turno hace ¿no? elabora el discurso en torno a la obra para, bueno, para justificarla, para encuadrarla en su contexto, para explicarla. Digo, el artista puede estar o no estar, ¿no? La obra está allí. En los toros no es así. En los toros es el torero el que con su cuerpo expone lo que tiene que exponer, el público reacciona y el crítico, en todo caso, elabora la crónica del día siguiente y si se equivoca, el público le va a decir, usted no tiene ni idea de lo que está diciendo, ¿no? Digo, frente a otras manifestaciones artísticas en las que en torno a un discurso crítico o críptico, nadie se atreve a levantar la mano y decir, lo que usted ha escrito, lo que usted dice no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? En los toros, afortunadamente, eh, la labor del crítico no va por estos derroteros. Insisto, el cuerpo, la corporeidad del torero frente al toro es lo que es el único discurso que vale aquí, digamos. ¿Y qué le diría a esta parte antitaurina? Hemingway lo explicaba muy bien. Él decía que en una corrida de toros, alguien que va por primera vez a una corrida de toros tiene dos posibilidades. O te identificas con el animal o te identificas con el humano, con el torero. Ujú, ujú, Si te identificas así sin más, digo, sin elaboración discursiva, si te identificas con el animal, no hay nada que hacer, digo, no hay nada que explicarte, no vas a ser capaz de entrar en ese círculo mágico, ¿no? Que decía Bergamin. Si te identificas con el torero, puedes llegar a entender la relación que estos hombres tienen con el animal, como decía antes, con el animal que les puede quitar la vida. Y esta relación es fascinante. Hoy nos decía el Viti algo precioso. Él decía que algunos toros a él le habían hecho ser mejor torero y que frente a esos toros era evidente para él que no estaba llegando a la altura de lo que aquel toro le estaba ofreciendo, digamos. Y que aquellos toros, al exigirle, digamos, le hacían evolucionar su tauromaquia, precisamente porque frente a ellos estaba como si dijéramos, evolucionando más rápidamente, ¿no? Digamos. Hay toros, les decía, que te descubren como torero, ¿no? Bueno, los toreros, dependen de la situación en la que estén, un toro extraordinario les puede arruinar la vida, según qué circunstancias les pille, ¿no? Porque, digo, y últimamente están saliendo toros de una calidad en la embestida extraordinaria, hasta el punto de que yo a veces percibo en los tendidos que la gente a lo que está diciendo olé es a la embestida del toro, más que a lo que aquel torero en ese momento esté desarrollando. Hay casos en los que no, pero... Entonces, ¿cómo le explicas esto a un antitaurino? Pues es imposible, o sea, esa batalla está perdida. O sea, perdida, quiero decir, es que no creo que debamos perder tiempo, la verdad, en buscar justificaciones para gente que está predispuesta, tan predispuesta de antemano a no,
a no compartir un entendimiento, ¿no? Creo que hemos llegado ya hace tiempo a un punto en que el diálogo es imposible. Ahí yo difiero contigo, pero lo platicaremos luego. Bueno, Antonio, ahora sí que has tocado distintos temas que yo creo que como aficionados nos sentimos identificados, ¿no? El toreo, como yo muchas veces lo digo, ¿no? El punto de cuando ya no es que lo vayas a ver o vayas a una plaza a verlo, el toreo hay que sentirlo, la tauromaquia se siente para disfrutarla, para emocionarlos, para hacernos regresar. ¿Cuántas veces es a lo que regresamos, ¿no? A sentir la tauromaquia y es cuando muchas veces cuando se da ese punto que nos emociona, que nos podemos volver locos en un tendido, muchas veces decimos, se detuvo el tiempo. Es un instante que se queda en la retina de quienes estamos en el tendido y hablamos del tiempo. En aquel momento, para mí, como aficionada, se detuvo el tiempo y se queda detenido en tu memoria ese instante, ¿no? Entonces, aquí me gustaría que nos hablaras de esa relación del toreo con el tiempo. Mira, es muy interesante esta pregunta que haces y enlaza con algo que me interesa mucho, que he mencionado hace un momento. El arte del toreo, como el arte de la danza, es un arte efímero, fugaz, que pasa y se fue, se acabó. Le he hablado con algunos bailarines y ellos te dicen mucho, algunos te dicen que la experiencia del vídeo, o sea, por mucho que graben el vídeo, en vídeo el espectáculo y luego quede ahí, aquello no es más que un leve recordatorio de aquello que fue, ¿no? Pero que ellos, como bailarines, es decir, como artistas del cuerpo también, sí tienen hasta cierto punto una frustración o una experiencia hasta cierto punto frustrante con el hecho de no ser espectadores de sí mismos, ¿no? Antonio Ordóñez decía algo parecido. Insisto, es un arte fugaz, pasa y se fue. Pero los aficionados mantienen o mantenemos instantes fugaces como casi prácticamente instantáneas de aquello que nos dejó asombrados, ¿no? Y esa memoria es más instantánea que, digamos, de un transcurrir temporal. Por eso la fotografía es mucho mejor para evocar la tauromaquia que el vídeo. Es fascinante ver a viejos aficionados aquí en tabernas de Madrid que están llenas de fotografías taurinas, recordar a partir de ese leve recuerdo que es una instantánea fotográfica, recordar pues, el vestido, el color del vestido, la tarde, cómo hacía viento, no hacía viento, hacía sol. Es decir, todo un mundo de evocación a partir de un instante. Un instante que, insisto, después de muchos años viendo toros, también esto lo he hablado con algunos escritores aficionados. Después de, no sé, 40, 50 años viendo toros, la experiencia así de gozo total de haber asistido a algo asombroso en una plaza de toros, a lo mejor en total son 15, 20 minutos. Y esto también es algo maravilloso de la tauromaquia. Es casi como en un partido de tenis, ¿no? ¿Cuánto tiempo está la pelota en contacto con las cuerdas de la raqueta? Pues en el transcurso de un partido de tenis es poquísimo. Pues en la vida de un aficionado a los toros, los instantes de que no se te van de la cabeza, digamos, son muy pocos. Y son eso, instantes, eh, instantáneas fulgurantes, de momentos que por lo que sea te llegaron. Y que generalmente tienen que ver con una experiencia compartida, insisto. Creo que esto es muy importante porque por mucho que se insiste o se habla mucho también entre aficionados agoreros o que siempre ven el lado negativo de la cuestión y hablan de que cada vez hay menos afición y que se quejan de que la afición ya no es lo que era y todas estas cosas, cuando acontece algo extraordinario en la plaza, insisto, reacciona de una forma fulgurante, digamos. Y tú estás compartiendo aquello, formas parte de eso. Esa experiencia compartida es fundamental. Sin público no hay toros. Y vuelvo a insistir, son instantáneas, instantes de una belleza absoluta, digamos, que se te quedan grabados en la memoria.
Por esto de parar el tiempo o parar los relojes, ¿no? Aquí en España en concreto se empezó a emplear esta expresión para hablar del Capote de Curro Puya, un torero gitano extraordinario, precedente del mejor torero de capote que se ha podido o que ha podido llegar hasta ahora, ¿no? Como toreros como Morante de la Puebla o actualmente Juan Ortega. Eh, Obviamente también es cierto que en tauromaquia se emplean expresiones bien sugestivas y bien exageradas, si quieres, ¿no? Pero que responden a algo real, lo de parar el tiempo toreando, ¿no? Se pararon los relojes cuando aconteció algo que se te queda en la memoria grabado para siempre. Bueno, a ver, Antonio, a mí me gustaría también, aprovechando que te tenemos aquí, pues un poco hacer un guiño al psicoanálisis y hablar de esta huella némica que existe en el toreo y que nos digas a qué clase de memorias apela el toreo, a qué saberes arcanos, porque has estado hablando de estos aficionados de antaño, de las fotografías, del blanco y negro. Y sí, además de que existe una tauromaquia en blanco y negro, yo también estoy cierta y convencida, aunque no tendría las palabras para explicar a qué apela la tauromaquia, a qué saberes ancestrales apela la tauromaquia. Es un tema que me interesa mucho y que constantemente estoy rastreando materiales para en algún momento escribir algo sobre esta cuestión. Hay una serie volvemos al gesto, pero es que en este caso es fundamental porque es una cuestión de cuerpos en movimiento. Hay una gestualidad que viene bueno, de tan antiguo como pues, de la prehistoria, que tiene que ver con la fascinación por el mundo, por el mundo animal, por los animales. Yo creo que el primer gesto de tauromaquia debió ser aquel en el que en toda la fauna que descubrir de repente un animal que no solo embiste una vez, sino que repite la embestida, ¿no? Tengo escrito algo en relación a esto, que frente a un animal como el toro que se te viene, solo caben dos opciones, porque salir corriendo no es una opción, porque te va a coger, que es el salto, ¿no? Que vemos ya reflejado en las tauromaquias cretenses, el salto o el quiebro. Eh, Y el quiebro no nos han quedado, digamos, vestigios como vestigios gráficos, ¿no? En pinturas o en esculturas como el salto, pero es lógico, ¿no? Que quedó ahí. Digo, antes del trapo rojo o el capote, ¿no? El toreo a cuerpo limpio, ¿no? Es la primera gestualidad relacionada con la tauromaquia que queda, ¿no? Que queda en los restos, en los arcanos de la tauromaquia. Curiosamente, la tauromaquia ha evolucionado hacia la represión de los gestos, digamos, del movimiento más, más lógico, que son el de huida, el de saltar o el quebrar, ¿no? Y la tauromaquia, tal como ha llegado hasta nosotros, es justamente la represión y una vez reprimida esa huida natural de ponerte a salvo, digamos, codificarla y decantarla hacia movimientos que cada vez están más alejados del instinto natural. Yo le he hablado con muchos aficionados al encierro de Pamplona, ¿no? Yo les digo, bueno, pero es que esto de correr no tiene ningún mérito, o sea, por mucho que te hace que estés cerca del toro, o sea, como lo quieras llamar. Pero, digo, correr delante de un toro, entre comillas, lo puede hacer cualquiera. Lo difícil es esperarle y verle llegar. Entonces, todo el proceso de las tauromaquias, ya codificadas desde Pepeillo para acá, desde 1795-96 para acá, es la decantación de una gestualidad antinatural, ¿no? Que va adquiriendo rasgos propios a base de incorporar gestos
Este proceso también es maravilloso. Gestos de la aristocracia, por ejemplo. Gestos de las clases pudientes, ¿no? El torero, héroe popular y generalmente de extracción social baja, enardecía al público incorporando gestos de, ¿cómo decirlo? Sí, de las clases elevadas frente al toro, ¿no? Que además el toro pertenecía a ganaderías que eran de aristócratas, por lo cual la gestualidad de este héroe popular muchas veces se entendía como, entre comillas, una burla hacia las clases, hacia las élites, digamos. Por eso tenía tanta importancia digamos, para los ganaderos, que el toro no se dejara tocar un pitón, no humillara, matara no sé cuántos caballos, es decir, el papel del toro como representante de un abolengo nobiliario. Frente a eso, el torero, con su trapo rojo y con pocas herramientas a su disposición, tenía, digamos que, sublimar una experiencia que el público estaba allí para comprobar in situ, digamos. Esta experiencia el torero la ha ido desarrollando con los años. Insisto, se lo han transmitido de generación en generación como un repertorio de gestos adquiridos, y para llegar a este final, digamos, en el que se habla de la naturalidad como si fuera algo tan fácil, ¿no? Esto que se habla, ¿no? La naturalidad, ¿no? Lo difícil que es mantenerse, ¿no? Como si tal cosa ante ese animal, ¿no? Insisto, es una gestualidad y un repertorio de movimientos, gestos y actitudes completamente sofisticado, antinatural y evidentemente que tiene que ver con un repertorio que tiene más que ver con el arte y que con cualquier otra cosa. Sí, coincido contigo. Aquí coincido contigo. Me parece que de pronto estos gestos que oscilan o que van de los alardes, no solamente de valor y de osadía y atrevimiento, que en un momento dado pueden evidenciar al toro en su falta de casta o a lo mejor en su no tanta bravura, y de repente otros que decías tú, la sofisticación, pero yo diría que van todavía más allá de la exquisitez, como esto de ciertos banderilleros que ponen el par perfecto asomándose al balcón y tienen eso, la exquisitez de salir andando en la cara del toro, ¿no? Que a mí eso me parece como la sobreabundancia. Muchos otros momentos, pero ese me resulta wow. Especialmente. Sí. A ver, y si a estas alturas no ha quedado suficientemente claro, a estas alturas de la conversación, hablar de estética y tauromaquia, ¿podrías decirme, Antonio, ¿puede la tauromaquia ser objeto de reflexión estética? Bueno, no solo puede, sino que debe. Y esto no es algo nuevo, esto viene de muy antiguo. Hay un escritor peruano, Oscar Miró Quesada, que ya en los años, yo creo que es en los años 50, tiene un libro que es una reflexión estética desde la tauromaquia. Es decir, no es que esté, que a veces el peligro puede estar en esto, no es que esté reivindicando que la tauromaquia es un arte y por lo tanto podemos hablar de estética del toreo, sino que sin más explicaciones, es decir, sin más prejuicios, está hablando de estética, partiendo de la tauromaquia como base, digamos. Hay veces que se confunde, generalmente se puede confundir, de hecho, los propios toreros a veces cuando se expresan en sus entrevistas se refieren al término estética para hacer referencia a ponerse bonito, digamos. Y no es esto de lo que estamos hablando, digamos. La tauromaquia es un terreno de reflexión estética como pueda serlo la danza, la música
la arquitectura, el jardín japonés o el paisaje. ¿Por qué? Porque afecta a lo esencial del ser humano. Cuando hablamos de estética en el toreo, estamos hablando de una experiencia estética y lo hemos estado hablando antes como una experiencia catártica compartida entre un público que sin conocerse entre ellos se ponen de acuerdo instantáneamente en valorar algo que está aconteciendo delante de ellos y esa valoración se establece en términos puramente estéticos. O sea, lo que valoramos en una corrida de toros, independientemente de que al principio hablábamos de cómo se mira una corrida de toros o qué diferentes tipos de maneras de mirar una corrida de toros hay, pues independientemente de que el aficionado de turno sepa ni siquiera de lo que es la estética o no haya leído nada sobre un tratado de estética en su vida, su experiencia en la Plaza de Toros es una experiencia de carácter estético. En este sentido, la tauromaquia es arte por derecho propio, quiero decir, no es una justificación que haya que estar elaborando mucho más allá de la evidencia. Los aficionados compartimos una experiencia estética en las plazas de toros y vamos allí para eso. Muy bien, Antonio, pues ha sido un gusto poder conversar contigo. De verdad, me encantó leer El gesto justo, elogio y refutación de la quietud, por supuesto, también, pero a mí personalmente, o sea, yo personalmente me quedo con El gesto justo porque además, pues tengo ahí una inclinación, a la filosofía y precisamente a la de los estoicos de repente, y me gusta mucho esto de la medida, de cómo aplicar la medida a nuestra vida. Ha sido de verdad un deleite escucharte hoy, poder hablar de tauromaquia, no solamente de lo que pasa en el ruedo, de si hubo orejas o no, de si fueron los toros de Santi y Domecq, aquella cosa que fueron o no, y, Lo y fueron, lo mostrar fueron. lo fueron, bueno, pero mostrar y compartir que la tauromaquia da para muchísimo más de lo que normalmente hablamos o reflexionamos en torno a ella. A mí me encanta terminar invitando luego por ahí a los académicos a que vengan y se ocupen de estas cosas de tauromaquia, porque tenemos ciencia, razón y evidencia en la tauromaquia, pero todavía cabe más. Entonces, cuando te escuchaba hablar de los trazos y de la geometría y de esto de las verticales y demás, estaba pensando en términos de física y decía, ¿cómo será, o sea, revisar una corrida de toros desde la óptica de un video, o sea, que vea el video un físico y ver esto de las trayectorias, la velocidad, los vectores y demás? O sea, bueno, sería fascinante. Y en Pero esto de, fíjate dime. que parece que está todo escrito sobre tauromaquia, que parece que es un arte ya del pasado y demás, y hay cosas por hacer al respecto. Hay cosas por Claro, hacer. imagínate en términos de física cuántica, esto de que el observador condiciona al observado. Oye, 5.000 almas observando a estas dos entidades corpóreas que son el toro y el torero. O sea, ¿eso qué efecto puede tener, no? Sería muy interesante Sin duda, también por ahí revisarlo. sin duda. Sí, sí. Bueno, pues Gracias a muchísimas vosotras. por Ha haber sido un estado placer. hoy con nosotros. Pues muchas gracias, Antonio, por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos han visto, los que nos ven. Esperemos que les haya gustado. Como dije al principio, los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, a suscribirse a nuestro canal de YouTube y con mucho gusto los emplazamos para nuestra siguiente entrega. Gracias a todos.